Bendiciones. Es un honor, es un gusto el poder compartir con ustedes estas enseñanzas. Hoy entraremos a nuestro tema leales y honorables. Bueno, en el tiempo que estamos viviendo, realmente es un tiempo muy difícil de encontrar estas palabras, o sea, de dar la definición, cómo vivirlas y cómo aceptarlas o cómo ejecutarlas, es decir, leales y honorables. Realmente ha quedado fuera del contexto en medio de esta sociedad que vivimos, es decir, ya no hay lealtad. Ya es más, no hay lealtad hacia las autoridades, ya no hay respeto, ya no hay más fidelidad, todos son infieles, todo está de moda. Y lo que resalta más son los adulterios, fornicaciones, estafas, engaños, los hijos desobedientes a los padres, los hijos hasta matan a sus padres, los padres también, tantos divorcios, divisiones, tantos problemas en las empresas y divisiones ministeriales. Así es que al ver o al escuchar esta palabra, leales y honorables, realmente es algo complicado, pero nosotros, los que hemos creído al Señor, somos sus discípulos y entendemos lo que dice la palabra. Entendemos lo que la palabra de Dios dice, que estamos rodeados de gente infiel. Es decir, la gente nos van a engañar. La gente va a tratar de la manera posible para que desacrediten lo que estamos haciendo, pero Dios desea o Dios anda buscando hombres fieles. Si somos fieles a Dios, también lo seremos a nuestras autoridades, también lo seremos a nuestros discípulos, pero es necesario aprender a ser buenos hijos espirituales, como nos muestra Timoteo al serle fiel al apóstol Pablo. Con gran honra al apóstol habla de Timoteo. O sea, ¿quién habló bien de quién? Escuchemos. Filipenses capítulo 2, verso 19 al 24, dice: espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Está hablando de Timoteo. Así que a este espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. ¡Qué hermosa recomendación hace el apóstol Pablo a los Filipos, hablando de Timoteo! Timoteo era un muchacho fiel, Timoteo era un muchacho entregado, digno de imitar. Timoteo era un hijo espiritual de Pablo. Timoteo había aprendido mucho del apóstol Pablo. Ahora Pablo está encomendando a su hijo Timoteo para que sea bien recibido. Nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos que practicar
ser hombres fieles como Timoteo. Timoteo servía al apóstol Pablo y a la obra de Dios. Así es que el Señor quiere que una generación, o que se levante una generación de hombres fieles que les sirvan a sus padres, que les sirvan bien a sus jefes, a los esposos, a las esposas, a los líderes de las congregaciones, y que ellos sean fieles a las autoridades, ¿sí? Que se reconozca que somos fieles a las autoridades puestas por Dios. Por esa causa van a conocer a Dios por medio de nuestra fidelidad. Ahora, todo hombre fiel es seguidor de Jesús. Todos los que hemos creído en el Señor somos sus ovejas, mas no todos son sus discípulos. Es decir, muchas ovejas, pero son pocos discípulos fieles. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una oveja y un discípulo? Es que la oveja, para que se dejen las otras 99 y para ir tras de ella o de él, el discípulo fiel son los 99 que se quedaron esperando al regreso de su pastor. Así es que el discípulo fiel es aquel que sigue a su pastor, que honra a su pastor, que respeta a las autoridades, que apoya, que ayuda, que siempre está dispuesto para apoyar. Es más, está presente ahí. Ese es un discípulo, ese es un Timoteo. En cambio, la oveja no. La oveja necesita cargarla, necesita ir por ella, necesita consolarla, necesita traerla, necesita visitarla, necesita atenderla. El discípulo no, él ya es un hombre, una mujer ya formados para hacer la voluntad de Dios y que puedan asistir a otros. ¿Se acuerdan ustedes de Eliseo? Dice la palabra que Eliseo se aferró de Elías, de la bendición de Elías, aun cuando decía Elías a Eliseo, quédate aquí. Decía Eliseo, vive Dios, vive tu alma, que no te dejaré. Si Eliseo hubiese tenido realmente un corazón amargado, ¿verdad? Que realmente hubiera sentido rechazado, hubiera dicho, tanto tiempo he servido a este hombre, a este viejo, y ahora quiere que me quede acá. Eso significa que trabajé para nada. O sea que me he desvelado, he pasado lluvia, calor, frío y hambre y todos los demás, y ahora se va a ir y quiere que me quede aquí. Estoy tan seguro que no hubiese obtenido la doble porción. Pero por eso los discípulos tienen un corazón sanado, no son resentidos. Las ovejas sí rápidamente se resienten. ¿Por qué? Porque no son atendidas. Porque son ovejas. Recordémonos que hay mucha diferencia entre una oveja y un discípulo. Si hubiera sido orgulloso, entonces Eliseo se habría sentido insultado y se hubiera ido al otro lado. O sea, se da la vuelta y se va. ¿Aló? Como muchos lo hacen cuando ven algo y no les parece bien el asunto. ¿Y qué hacen? Luego se van. Se van de la iglesia, se van del pastor, se van a otra congregación. Porque son orgullosos. Pero Eliseo fue un fiel seguidor de Elías y por eso él recibió esa porción. Realmente, amados, vale la pena ser fiel a alguien, ser fiel a las autoridades, ser fiel a donde quiera que estemos. Es más, si alguien te dice en el trabajo, te vas a quedar
media hora más porque te necesito. No te vayas a enojar, dile, con gusto lo voy a hacer. ¿Por qué te dijeron a ti? Porque vieron el potencial que hay en ti. Porque la próxima vez que no va a llegar el supervisor, que no va a llegar el gerente, a ti te van a dejar. Punto final. Porque ya vieron algo de suma importancia y de gran valor, que eres diferente que los demás. Así es que todos los discípulos realmente deben ser fieles. Así es que igual como los 99 que se quedaron esperando al regreso de su pastor. Si quieres ser un hombre fiel, debes entonces ser un hombre constante en seguir la bendición. No cuando me sienta bien, no, todo el tiempo, a pesar de las adversidades. Así es que la instrucción, como vemos acá, es la instrucción correcta, la manera correcta para poder recibir esa bendición. Los hombres honorables demuestran fidelidad en la adversidad. La verdadera fidelidad se demuestra en los momentos más difíciles. No es lo mismo ser fiel cuando todo es color de rosas. No. Es mucha la diferencia cuando está pasando alguien por pruebas, por necesidades, y siempre se mantiene esa persona fiel con uno. Esa persona vale mucho. ¿No es verdad? Cuando pasamos el COVID, mucha gente dejó de hablarnos. Mucha gente se apartó de nosotros. Mucha gente no nos visitó. ¿Por qué? Porque realmente ahí se reconocieron quiénes eran los que verdaderamente estaban comprometidos. Quiénes eran aquellos que verdaderamente habían entendido. Pero las ovejitas no. Ellas no entienden porque son ovejas. El Señor demuestra su fidelidad cuando realmente nosotros somos infieles. O sea, Él, a pesar que nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no se niega a sí mismo. Él se presta, Él se da. Así es que la verdadera fidelidad se muestra en quienes perseveran en hacer aquello que su Señor les mandó, aunque deban hacerlo en medio de tribulaciones, en medio de problemas, en medio de dificultades. Ellos dicen, lo vamos a hacer. El ejemplo aquí fue David. Fue fiel en medio de la adversidad. Sabemos que Saúl persiguió a David hasta la muerte, ¿no? O sea, él tuvo la oportunidad. Saúl lo quiso tomar, lo quiso agarrar, lo quiso matar. Pero llegó un momento cuando Saúl estaba dormido y David se acercó a él. Así es que lo tuvo de cerca, pero él respetó a Saúl. Él dijo, ¿cómo voy a poner mi mano sobre el ungido de Jehová? Aquí David le mostró lealtad a su rey. 1 Samuel 26, del 21 al 25, ese día David dijo a Saúl, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Saúl entendió la fidelidad de David cuando dijo, bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda, emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. A partir de ese día la historia cambió y nunca más volvieron a verse. Saúl fue a la guerra donde él y su hijo Jonatán murieron. David venció a los amalecitas, recuperando todo lo perdido, pero luego ser ungido por rey sobre Israel. La lealtad te lleva a un escalón mucho más alto de lo que habías esperado. La fidelidad
te lleva a conocer fronteras, te lleva a otra dimensión. Totalmente, es exactamente lo que ocurrió con David, porque él fue fiel, él permaneció firme, él obedeció, él no tomó las cosas a su manera, sino que esperó en el tiempo perfecto de Dios. Así es que la lealtad lleva lejos a los emprendedores, pues Dios es quien los ayuda, los lleva, porque eso Dios lo ve muy bien. Habrán momentos cuando Dios mismo permite que veamos los errores de otras personas para probarnos y ver qué hacemos con ellos. Si extendemos nuestras manos para herirlos o guardamos sus espaldas y les somos fieles y les vamos a respetar a pesar de. Pues realmente el error de un líder no justifica el nuestro. Fue lo que aprendieron Aarón y María cuando murmuraron contra Moisés en Números capítulo 12. ¿Qué dijeron ellos? ¿Cómo es posible que nuestro hermano se ha casado con una trigueñita? No puede ser. O sea, la despreciaron. ¿O cómo puede ser que Dios solamente habla por medio de Moisés y a través de nosotros también Dios habla? O sea, que Dios está presente allí, aunque nadie esté presente, pero Dios está escuchando. Así es que debemos ser fiel en 3 áreas. Número 1, fiel en lo poco. Número 2, fiel en lo injusto. Número 3, fiel en lo ajeno. Si nosotros somos fieles en esas 3 áreas, ya veremos lo que el Señor hará en nuestras vidas. En Lucas 16, capítulo 16, verso 10 al 12 dice: el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más poco es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Sabías que Dios prueba el corazón de cada persona en lo muy poco? Y ahí se inicia entonces, ahí está la clave, o se inicia, es el inicio de la abundancia. Si soy fiel en lo poco, si soy fiel en lo que es injusto, si soy fiel en lo ajeno, Dios está probando mi corazón. Por ejemplo, vemos a Jacob, que salió sin nada de su casa, más que la confianza puesta en Dios. ¿Y qué pasó cuando él regresó a su casa? Regresó lleno de riqueza. Es decir, el que no es fiel en lo injusto, Dios no le confiará lo verdadero. David fue fiel cuando era perseguido injustamente, pero él le fue fiel a Saúl. María y Aarón murmuraron de Moisés, ¿y qué ocurrió? Fueron reprendidos de parte de Dios. Amados, hay personas que desprecian lo ajeno y no cuidan. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando yo veo un centavo tirado al suelo, yo levanto ese centavo. Yo levanto esa cora, yo levanto ese centavo. Y alguien me preguntó una vez, dice, ¿y por qué levantas tú ese centavo? Es que es el inicio de la bendición. Si yo cuido lo poquito, lo insignificante, es porque te voy a valorizar más entonces lo que viene. Pero Dios lo ve a un extremo completamente mucho más alto de lo que yo me imagino. Así es que mucha gente no logran a conseguir su propio porque no cuidan lo injusto o lo ajeno, perdón. Así es que hay quienes que cuidan, hay quienes que
cuidando lo ajeno, Dios les da lo que es suyo. Jacob fue preparado por Dios, cuidando los rebaños de su suegro. ¿Se acuerdan ustedes? Él pasó frío, pasó a calor, cuidando los rebaños de su tío Labán, su suegro, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió? Dios lo bendijo fuertemente, a pesar que fue, ¿verdad?, enviado después, pero fue enviado rico. Adán fue expulsado del paraíso al tomar el fruto que no le pertenecía. Qué interesante. ¿Cuántas veces somos reprendidos o somos expulsados al tomar algo que no es nuestro? Debemos de tener mucho cuidado. Seamos fieles en lo poco, seamos fieles en lo injusto, seamos fieles en lo ajeno y veremos lo que Dios entonces hará a nuestro favor. Una persona fiel es ser obediente a pesar que tenga una autoridad realmente de mal carácter, o a pesar que su autoridad no esté presente, él es fiel. Es decir, en la ausencia del jefe se prueba la fidelidad de los trabajadores. ¿Han visto ustedes en el trabajo? Cuando no está el jefe, la gente hace lo que quiere hacer. Es más, dejan de trabajar. Pero de repente llega el jefe y dice, ahí viene el jefe, vamos a trabajar. No, son infieles y por eso siguen en su miseria. Por eso Dios no les va a dar lo que ellos buscan, anhelan y desean, porque no son fieles en lo ajeno. Yo te digo hoy, sea fiel en lo poco, sea fiel en lo injusto, sea fiel en lo ajeno, sí, y en lo poco, y vas a ver lo que Dios va a hacer. Ha sido nuestra enseñanza sobre leales y honorables, que siempre paga muy bien. Claro que sí, porque es lo que el Señor dejó en su palabra, que si somos fieles en lo poquito, en lo mucho lo seremos. Eso también se aplica acá, pero también se aplica allá arriba. Tengamos mucho cuidado. Todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos entrega en nuestras manos, sea poquito, sea mucho, hay que tenerle ese gran aprecio. Así es que ha sido nuestra enseñanza el día de hoy y continuaremos la próxima semana. Bendiciones.